Luego de haber visto cómo estaba compuesta la información que nos presentó la compañía El Vencedor, cómo habían sido los resultados, cuáles habían sido decisiones que se habían tomado en el año 2020, procedimos a revisar y a reconocer cómo es el impacto de las decisiones que se tomaron en el año 2021, que era el primer numeral que nos pedían realizar en el ejercicio. Luego determinamos el impuesto de renta para definir todo el tema de las utilidades y las reservas o apropiaciones que hizo la Asamblea General de Accionistas. Por último, y para terminar nuestro ejercicio, vamos a presentar la sección patrimonial de la compañía en el año 2021. Como lo hemos visto durante las diferentes clases, el estado de situación financiera es un estado financiero acumulativo y ahí vamos a conocer la historia que la empresa ha tenido en el momento de la presentación de los estados financieros. Para ello debemos de tener presente que al momento de elaborar el estado, la sección patrimonial que hace parte del estado de la situación financiera, pues no podemos dejar de lado la información que teníamos en el 2020 y años anteriores y la información del 2021. Para ello entonces vamos a proceder con la elaboración de la sección patrimonial de la empresa El Vencedor para el año 2021. Indicamos la empresa que está generando la información financiera, la sección del estado de situación financiera que es el patrimonio y con corte al 31 de diciembre del 2021. El primer elemento a tener en cuenta es el capital en acciones. El capital en acciones va a estar representado por todas las acciones suscritas y pagadas que ha tenido la empresa durante la historia que ha generado la compañía en el desarrollo de su objeto social. Para ello determinamos que la empresa ha vendido un total de 161.000 acciones. ¿De dónde provienen las 161.000 acciones? Las 161.000 acciones provienen de las acciones suscritas y pagadas que la empresa ha colocado en el mercado y que los inversionistas ya le entregaron los recursos. Para ello entonces vamos a tomar los 100.000 pesos, las 100.000 acciones con las que nos informaron del año 2020, más las 20.000 acciones en la primera emisión que se generó en el 2021, más las 28.000 acciones que se colocaron en el año de segunda vez en el año 2021 y por último las 13.000 acciones que se vendieron como última emisión en dicho año. Si sumamos las acciones nos daría un total, todas las acciones suscritas y pagadas, nos daría un total de 160.000 acciones. Para conocer el valor, ¿qué debemos de hacer? Multiplicar cada una de las acciones suscritas y pagadas por el valor nominal. Multiplicaríamos 100.000, 120.000, 148.000, 161.000 acciones, como lo vimos en el enunciado, por el valor nominal. Entonces tendríamos 161.000 acciones vendidas a un valor nominal de 1.000 pesos, lo que nos acarrearía un capital suscrito y pagado representado en acciones por valor de 161 millones. ¿Qué implica ello? Que las acciones que se vendieron en el año 2020 y años de forma anterior y todas las que se colocaron en el 2021. El superávit de capital. En el superávit de capital vamos a encontrar la prima en colocación de acciones. Recordemos que la prima en colocación de acciones fueron aquellas acciones que vendimos en periodos anteriores y en el periodo actual, pero hasta el momento vamos a definir a cuánto asciende el valor, ¿sí? ¿Qué tan atractivo fue la empresa o la adquisición de acciones de nuestra compañía El Vencedor para los inversionistas? Lo primero que debemos de hacer es remitirnos a la parte inicial de la información que nos suministraron en el 2021
Y como podemos evidenciar, antes del año 2021, las acciones que había vendido la empresa no habían generado ningún tipo de prima. ¿Dónde se generó la prima? La prima se generó en el año 2021, en el numeral 2, que fueron las 28.000 acciones, y en el numeral 3, donde se generó la prima en colocación de acciones por las 13.000 acciones. ¿Qué entonces debemos de proceder? Entonces vamos a tomar el valor de la prima, no la cantidad ni el monto, sino el valor total, lo que significó que para la primera emisión fueron 28.000 acciones a una prima de 70 pesos, una prima equivalente a 1.960.000. Y la segunda emisión, las 13.000 acciones por la prima, lo que equivale a 520.000 pesos. Razón por la cual la empresa tuvo una prima en colocación de acciones equivalente a 2.480.000. Siempre nos vamos a remitir a las operaciones, tanto que pudo haber presentado la empresa de forma anterior o las operaciones que la empresa realizó en el periodo actual. Muy bien. Luego de haber determinado el superávit de capital, vamos a determinar el superávit de operación, en donde el superávit de operación va a estar compuesto por la reserva para el pago de dividendos. Si nosotros observamos, en el año 2021 no hubo reserva para pago de dividendos. ¿De dónde proviene dicho valor? Dicho valor proviene de las reservas que había generado la empresa por orden o decisión de la Asamblea General de Accionistas en el año 2020 o periodos anteriores. La reserva para pago de dividendos fue de 2 millones de pesos. Nos desplazamos hasta nuestra sección patrimonial y evidenciamos que la reserva para pago de dividendos equivale a 2 millones de pesos. Luego, evidenciamos que existe o se constituyó una reserva para donaciones por valor de 520.000 pesos. De igual forma, verificamos y en el 2021 no se constituyó reserva para donaciones, pero sí en los periodos anteriores. Es decir, que la información del 2020, bien sea en el 2020 o periodos anteriores, como lo he ya repetido varias veces, en ese orden de ideas debemos de reconocer que la empresa y los socios destinaron parte de sus utilidades y recursos para hacer una donación. El otro elemento a tener en cuenta en la reserva, en el superávit de operación, será la reserva legal. Aquí cabe aclarar lo siguiente, que para la reserva legal, sabemos que es una orden del gobierno colombiano, teníamos un valor de 4 millones de pesos según la información suministrada por la compañía al 31 de diciembre del 2020. Pero adicional, en el año 2021, cuando se definieron las utilidades y las diferentes reservas o apropiaciones, la Asamblea General de Accionistas decidió constituir una nueva equivalente al 15%, lo que significó un incremento en la reserva por valor de 3.150.000. Entonces, si nosotros tomamos la reserva que teníamos de 4 millones de pesos, más del año 2020 y periodos anteriores, más los 3 millones de pesos del año 2021, que es el periodo en el cual estamos trabajando, pues nuestra reserva tendrá un valor equivalente a 7.150.000 pesos. También tenemos una reserva para reposición de activos. Vamos a verificar si la empresa tenía constituida una reserva para reposición de activos. Como podemos evidenciar, la empresa no tiene, en el 2021 solo creó esa nueva reserva, porque en los periodos anteriores no había lugar a ella. ¿Qué significa esto? Que debido a la decisión que se tomó por la Honorable Asamblea de Accionistas,
Entonces se crea una reserva para reposición de activos equivalente a 2.730.000, que es el 13% de la utilidad neta que se generó en dicho periodo. Como no la teníamos, entonces debemos de crear una reserva para reposición de activos por dicho monto. De igual forma, podemos evidenciar que la empresa constituyó una reserva en el 2021 para futuras ampliaciones. Esa reserva para futuras ampliaciones fue la que nosotros, en el video anterior, cuando se tomó la decisión de hacer apropiaciones con base en la utilidad neta, los socios de la Asamblea General de Accionistas tomaron la decisión que fuera del 12%. Cabe aclarar que recordemos que la reserva legal como mínimo será equivalente al 10% de las utilidades del periodo hasta cumplir la exigencia de la norma. De resto es cualquier porcentaje, o si la compañía, si los inversionistas y la Asamblea General de Accionistas toman la decisión de no hacer uso o no hacer ninguna reserva, eso es completamente libre. Lo único sería es el tema de la reserva legal hasta constituir el porcentaje que exige la norma para poder cumplir con dicha exigencia. De ahí entonces la reserva para ampliaciones futuras será equivalente a 2.520.000, reserva para ampliaciones futuras 2.520.000. ¿Qué sería lo único que nos faltaría? Determinar la utilidad por distribuir. ¿Y qué sería la utilidad por distribuir? La utilidad por distribuir sería nada más ni nada menos que los 12.600.000, que corresponde a la utilidad neta menos el total distribuido, es decir, menos las reservas. ¿Qué significa esta utilidad por distribuir? Y miren que acá tenemos el título. Es el valor que la empresa se compromete a entregarle a los socios en el futuro, debido a que las utilidades que generó no se ha tomado la decisión qué hacer con ella. De ahí entonces la empresa debe tener y garantizar la liquidez necesaria para entregar este dividendo en efectivo o en acciones, porque aún tenemos acciones en reserva, dependiendo de la decisión que se tome, o si los socios no deciden hacer uso de este recurso, es decir, de que se les entreguen estos dividendos representados en parte de la utilidad que generó la compañía, pues la empresa se verá beneficiada debido a que utilizará este recurso como capital de trabajo, y en ese orden de ideas la empresa pues tendrá mayores recursos y liquidez para atender la demanda de sus operaciones. El superávit de capital entonces estará compuesto por todas las reservas y apropiaciones y se incluye la utilidad por distribuir. Por último, el patrimonio tendrá un valor de 191 millones de pesos, que estará compuesto por el capital en acciones, por el superávit de capital y por el superávit de operación. En este momento hemos concluido el ejercicio en el cual tomamos la información generada por la empresa, reconocimos una serie de hechos económicos que dieron lugar a las diferentes operaciones y contabilizaciones, determinamos el valor de los dividendos a distribuir y por último entregamos y presentamos la sección patrimonial de la compañía, el vencedor al 31 de diciembre del 2021, que era lo que nos estaban pidiendo en el ejercicio propuesto.